Hello, my dear students. How are you? I hope everything goes well. Bienvenidos a todos ustedes a la primera videoclase que nosotros tenemos para nuestro curso de Inglés Básico 2. So for this video class, I'm going to present all the rules and the content or the different contents according to the first month, okay? So here, my name is Angela Garzón. Today there is April 24 and 11. We are having this video class until 11. So here, okay, esa es la presentación de lo que vamos a hablar durante el día de hoy. So first of all, we have our course introduction. Next one, the course rules and procedures. Number 3, the course timetable. Number 4, Module 1, the content. Grammar review for Module 1 and coming assignments, video class summary, and final comments. Ustedes están cordialmente invitados a hacer cualquier tipo de pregunta que tengan en cualquier momento. Ese es el espacio que tenemos para aprovechar y pues para discutir todos los aspectos a nivel de contenido de las actividades que tenemos si ustedes tienen alguna inquietud. So according to it, we are going to start with our course introduction, okay? So here, recordemos que cada uno de los niveles de inglés se divide en 3 módulos. So this course is divided in 3 modules. Module 1, 2 weeks, Module 2, 3 weeks, and Module 3, 3 weeks. Okay? Esa es la duración de las semanas por cada uno de los módulos. Here, as you can see, we have the percentages according to each of the activities that you are going to work with during this course. Este es el total de actividades por los 3 módulos. Hoy solamente vamos a enfocarnos en el primer módulo en cuanto a los contenidos gramaticales y actividades en las cuales vamos a trabajar. Sin embargo, es pertinente que ustedes sepan toda la ponderación de cada una de las tareas a realizar. So, for the first module, Looking for Food, we have 2 activities. So, the first one is Delightful Recipes. Number 2, Locating Places in the City, and that's on Module 1. For this one, the percentage right here, you're going to see. So 6.25%, number 2, the same percentage, and the number 3, it's different, 12.5, okay? So here, looking for food, como vemos acá, digamos que los temas gramaticales en los cuales nos vamos a enfocar es, por una parte, en el tema de contables e incontables en relación con comidas, recetas, y por otra parte, en cuanto a las direcciones, locating places in the city and the vocabulary related to it. So here we are going to start, but before that, I'm going to go back. If you have any questions so far, you can let me know. Si tienen ustedes alguna pregunta, cualquiera, pueden en ese momento escribirme por la parte del chat del grupo. Okay, so no questions so far. We're going to continue with our presentation. Class rules and procedures. Okay. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta las reglas de la clase y todos los procedimientos dentro de los cuales se enmarcan la entrega de las actividades. So, number 1, check materials and instructions. Okay. Documents for each module and complementary material. And number 2, ask your teacher for help and guidance. Cada uno de los módulos tiene un documento en PDF que cuenta con la información acerca de los contenidos a nivel gramatical y actividades que ustedes pueden realizar como ejercicios complementarios, pero también ejemplos que les permiten practicar cada uno de esos temas gramaticales. También nosotros contamos con infografías. Las infografías más adelante les voy a mostrar dónde están ubicadas. Estas cuentan con explicación mucho más en detalle de cada uno de los temas. Ustedes pueden ingresar allí y ver varios ejemplos pues, que les permiten como tal el refuerzo de cada uno de estos temas. As your teacher for help and guidance, recuerden que mi nombre es Ángela Garzón. En cualquier momento ustedes pueden mandarme un correo, pueden llamar a la extensión 1212 del teléfono de la universidad, cualquier inquietud que surja. Okay, number 2, assignments. Check submission days in the course calendar. And number 2, only valid excuses will be accepted in a timely manner.
Ok, es muy importante tener en cuenta que para cada una de las entregas tenemos una fecha de inicio donde se da apertura a la actividad y por consiguiente una fecha límite de entrega. Más adelante les voy a mostrar el calendario de este primer módulo para que ustedes tengan muy presente cada una de las fechas que tenemos allí. Dentro de las políticas o de las reglas que tenemos, es importante notar que si pasan 5 días máximo luego de la fecha de finalización de las entregas de las actividades, esta se puede recibir con una excusa válida que debe estar aceptada dentro de estos días. Máximo 5, porque pues digamos que más o menos nosotros contamos con una semana para que ustedes hagan dicha entrega extemporánea. Number 3, external tools and sources. Don't use translators, and we recommend to use www.wordreference.com. Okay, it's very important to take into account this part. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el uso de los traductores como tal no permite ni una práctica de este idioma, ni tampoco contar con los recursos suficientes gramaticalmente para que los enunciados sean correctos. Por eso se les recomienda trabajar con wordreference.com, tenemos reverso.com, Lingui, diferentes páginas que nos permiten hacer una búsqueda de cierto vocabulario o ciertos ejemplos, pero que no utilicemos traductor. Follow the APA reference forms and etiquette at all the times. Posteriormente les voy a indicar dónde ustedes van a encontrar el formato de referencia de APA y de etiqueta para que ustedes tengan en cuenta todos los detalles que tenemos allí dentro de nuestro documento. Okay, course timetable. I'm going to explain you the different things according to it. For the introduction forum, recordemos que el foro de introducción es un espacio que nos permite interactuar y describirnos. Allí van a encontrar el ejemplo para que ustedes posteriormente, cada uno, haga una descripción breve, ya sea de sus gustos, intereses, de su perfil profesional o académico. Okay, that is the idea according to this part. Remember the start date, it's going to be from today, yeah, the 22nd. It was from Monday, sorry, until April 29th, all right? This one until 11:59 p.m. This activity is going to be closed. For the video class, the first one, it's going to be placed or it's going to take place today, right now, right? Delightful recipes. So we have from 24, right, of April until April the 30th. Locating places. It's going to be available from May 1st until May the 7th. For the quiz model 1, it's going to be available from May 5th, all right, until May 12th, all right? Food and places in the city, this one is the title according to the model, and there are 2 activities you have to present until May 7th. After that, you're going to take the first quiz, okay? Remember the percentages you are going to see right here in the right part of this. All right. I'm going to go back to see any one of you has any comment. All right. Continue with the presentation. Ok, entonces tengamos muy en cuenta cada una de estas fechas. Ustedes pueden acá dentro de la plataforma dirigirse a la parte que dice schedule, right? O plan de actividades y cronograma. Van ahí a encontrar cada una de las fechas programadas para las entregas que tenemos. Dentro del módulo 1, dentro de nuestro contenido, tenemos 2 competencias, las cuales les van a permitir a ustedes enfocarse en algo particular, en algún tipo de vocabulario específico y gramatical para resolver, digamos, cualquier inquietud que sea relacionada
a esos temas, right? These competencies have, number one, identifies quantities and amounts of food using countable and uncountable nouns to describe items in a given context in an appropriate way. Number two, describes properly locations using prepositions and directions to give orientation about places in the city. Those two competences are focused on how we are going to use quantities and amounts of food, yeah, when we want to ask for some information related to countable and uncountable nouns, but also we are going to see some vocabulary related to different locations and places by using prepositions and directions, right? So here we have, entonces tenemos estas dos competencias, recordemos que los temas base para este primer módulo son los siguientes. Vamos a hablar sobre cierto tipo de vocabulario relacionado a la comida, a las cantidades, enfocándonos en los sustantivos contables e incontables. Y luego vamos a definir todo el vocabulario que nos sirve para hablar sobre lugares y cómo nosotros podemos hacer uso de las preposiciones de lugar y direcciones para dar algún tipo de orientación dentro de un lugar. All right. Grammar topics for this model, we have food and places in the city, countable and uncountables, quantities, quantifiers, and containers, directions and indications, and imperatives. All right? I hope this information is clear for you. We're going to start with the grammar review for Model 1, countable and uncountable nouns. Vamos a tener en cuenta los sustantivos contables e incontables, cuándo los utilizamos y los ejemplos que aquí vamos a ver junto con el PDF, como les mencioné anteriormente, que está dentro de la plataforma. Posteriormente les voy a indicar el lugar. So, countable nouns are words that refer to people, animal, places, things, or ideas that can be counted. They also have specific verbs in singular or plural, two or more examples. All right. So for countable nouns, as you can see right here in the images, there are the things or people or places that we can count. Todo lo que nosotros podemos contar, dependiendo del contexto donde estemos, eso se refiere a los sustantivos contables. Las personas las podemos contar, animales, lugares o cosas, right? We are going to see the following. Child. Okay, child, as you know, is niño. Children is the plural way to say niños. A child or 5 children. Yes. Recordemos que no vamos a agregar una S porque es una forma irregular del adjetivo, del sustantivo. En ese caso, vamos a ponerlo plural de esta manera. Pero vamos a utilizar un sustantivo contable para hablar de este. Apple, apples. Aquí solamente agregamos la S. We only add S just to make this noun plural, right? And fish keeps in the same way. Esa palabra como tal no cambia en plural, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si tenemos algunas excepciones dentro de nuestras reglas para decir pescado o pescados. En ese sentido es importante tener en cuenta que al ser una lengua extranjera, todo el contexto, digamos, en el que se enmarca como tal la comida, muchas veces difiere de nuestro contexto actual. En ese sentido es importante, primero, mirar la palabra que tenemos allí en Word Reference, ustedes van a encontrar, una vez buscan la palabra al frente, si está como plural o singular, si se mantiene de la misma manera como en el caso de fish. So here we have pear, pears, countable, apple, apples, countable, orange, oranges, countable, and a person, people, countable. Todos esos ejemplos hacen referencia a cosas contables. Grammar review for Model 1 and countable nouns. Now, we are going to continue. Ya estudiamos la parte de los contables, ahora seguimos con los sustantivos que son incontables, aquellos que no podemos contar. They only exist in singular form. Examples: cheese, water, bread. ¿Ok? Tenemos en cuenta estas tres imágenes
No decimos 2 quesos, sino 2 tajadas de queso, es 2 libras de queso. Esa, como tal, esa cantidad es la que nos indica el valor, ¿m?, o la referencia del objeto. Más en sí, si nosotros vemos esa palabra como tal, como todo el contenido de la misma, es incontable. So I'm going to go back to see, so you don't have questions so far, all right? Let's continue. So here we are going to see the information according to quantifiers. Okay, there are some words that we can use when we want to give someone information about the quantity of something. They can be countable or uncountable. Countable. Nosotros utilizamos algunos cuantificadores para hablar de cierto tipo de objetos, lugares o personas, dependiendo el uso que nosotros queramos darle a los mismos. En este caso, en el caso de los contables, we have many, few, very few, a number of, several, a large number of, a great number of, and a majority of. Todos estos pueden ser usados para sustantivos contables. En esa medida, nosotros tenemos many, we can say many clips or many people. A few significa un poco para cosas contables. A few TVs, we can say a few tables. O podemos decir solo few sin el a, también es una manera adecuada, permitida de decirlo. A number of, un número de, a number of desks, a number of doors, a number of buildings, several, un número de muchos, several people, several chairs, several cars, a large number of, a great number of. Un gran número de. En este caso podemos decir a large number of cars, a great number of buildings or houses, a majority of people, right? A majority of children, and so on. Good. Now, quantifiers, talking about uncountable nouns. When we use those quantifiers, when we are talking about drinks or something that is not possible to count, right? Cuando tenemos algún tipo de objeto que es incontable, vamos a hacer uso de estos cuantificadores. Much, para decir mucho, pero recordemos que en contable decíamos many. A little, un poco, a diferencia del contable que decíamos a few. Little, very little, a bit of, un poco de, un pedazo de, a great deal of, a large amount of, a large quantity of. I can say, there is much water. There is a little of juice. There is a bit of cake. There is a great deal of chairs. There is a large amount of buildings, classrooms, and there is a large quantity of famous people. Containers, objects we use to hold something, examples, bag, basket, bottle, box, can, bowl, bucket, carton, cup, jar, jug, and pack. Okay. Estas palabras que nosotros vemos acá en amarillo hacen referencia a los contenedores en los cuales colocamos los sustantivos anteriormente descritos. Algunos ejemplos. Bag. Entonces, si nosotros queremos decir que hay una bolsa de pan, there is a bag of bread. Basket. Yeah, basket. It is going to be, for example, there is a basket of fruits, right? Una canasta de frutas. A bottle. There is a bottle of water. Una botella de. Box. There is a box of cookies. Hay una caja de galletas. Can. Can, there is referring to soda. There is a can of soda, right? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de bebidas, en este caso podemos utilizar can, pero eso hace referencia específicamente a there is a can of soda, right? Bowl.
right? There is a bowl of cereal, una taza de cereal. Bucket, cartoon, cup, jar, jug, and pack, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta ese vocabulario del cual también pueden hacer uso. Those quantifiers words when we use when we want to give some information about the quantity of something, they can be countable or uncountable. Este tipo de cuantificadores los podemos utilizar en la mayoría de casos, tanto con los sustantivos contables e incontables. There is all room, right? Enough water or enough people, more buildings, more TVs, less. Entonces vamos a mirar todo, bastante, suficiente, más, menos, some, algo, alguno, algunas, any, ninguno o cualquiera, dependiendo del contexto del enunciado, a lot of, demasiado o mucho. Containers, objects we use to hold something. We already just saw them. Grammar review for model word, examples of quantifiers and containers. Aquí vamos a ver ejemplos muchos más específicos de acuerdo al vocabulario visto anteriormente, el uso que ustedes pueden hacer de los cuantificadores, también identificar si el sustantivo es contable o incontable para hacer los enunciados correctamente. There are many apples in the basket. There is much water in the pot. There are few candy bars on the box. There is little milk in the cartoon. We need a few apples. We need a little salt. We can eat any kind of cookies. We can buy any cake. We can order some chicken wings. We can cook some rice. We need a lot of potatoes. This tea has a lot of sugar. We normally cook with less salt. We normally eat more fruit during the day, and this cup has enough sugar, okay? All of them are referring to quantifiers, containers, but also they are describing the nouns if they are countable or uncountable. Vamos a identificar con cada uno de ellos si son contables e incontables. Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Por esta razón, pues los invito a participar para que nosotros miremos cada uno de los enunciados que tenemos allí y ustedes me digan si es contable o incontable. So, number one, there are many apples in the basket. Many, we know, contable. There is much water, uncountable, incontable. Few candy, incontable. Little milk, countable. A few, uncountable. A little, countable. Y así sucesivamente con los que tenemos allí. Recordemos que generalmente utilizamos el there are or there is, que lo habíamos visto en básico 1. There is hace referencia al I en singular, o en la forma incontable, there are para contables y para el I en plural. Pretty much. We need, nosotros necesitamos, or we normally cook, or we can buy, we can order. There are different expressions that we can use to make those sentences. Okay, indications are used to tell the location of a place. Now, vamos a cambiar el tema, ya hablamos sobre la comida, todos los contenedores, cuantificadores, el uso de contables e incontables, y ahora vamos a pasar al uso de todas las indicaciones que damos nosotros para llegar a un lugar o para informarle a la persona dónde queda alguna dirección. Those indications are used to tell the location of a place. Choice, it could be to the right or to the left. Este está señalando a la derecha, to the right, and the other one to the left. Examples, the hospital is at the corner. The church is on the NQS Avenue. The bank is in the mall, and that's it. Okay. Tenemos tres preposiciones, at, on, in. Ahora vamos a ver el uso exacto de ellas. El at lo utilizamos cuando nosotros estamos refiriéndonos a algún lugar de referencia exacto, right? Is used with the place as a point of reference. The hospital is at the corner. We can say, we are studying at Manuela Beltrán University because that is a specific place.
The church is on the NQS Avenue. Generalmente cuando estamos hablando de avenidas o de direcciones utilizamos la preposición on. Used to specify the street or the address where the place is located. Entonces cuando estamos hablando de la dirección específica o la calle, el nombre de la calle, hacemos uso de esta preposición. In used to indicate that a place store is contained within another place. El is indica que un lugar está dentro de otro o que las personas están dentro de ese lugar, para la redundancia. The bank is in the mall. Decimos, ese banco está ubicado dentro del centro comercial. Or my family is in my home. Is in my house. Están dentro de mi casa. Okay. Directions. Are the instructions used to a person? How to get to a place? When giving directions, we use imperatives. An imperative is the base form of a verb that is used to tell instructions, give orders, or set commands. En el caso de las direcciones, recordemos que el uso de los imperativos hace referencia a comandos específicos de orden que nosotros damos para indicar algún tipo de eventualidad. En este caso, cuando estamos dando direcciones, vamos a ver aquí algunas instrucciones. Turn left, girar a la izquierda. Turn right, girar a la derecha. Go straight ahead, siga derecho. Go past, pase por. And cross, atravesar, right? So those are like some vocabulary related to directions that you can use when you are talking about giving directions, pretty much. And coming assignments. Para ese primer módulo, recordemos que tenemos dos tareas sin quiz. Vamos a mirar para que ustedes tengan como tal referencia de esas actividades, lo que usted debe hacer. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en escribirme a través de la plataforma del correo que tenemos allí de Canvas, or you can call to this telephone number. So here we go. ¿Tienen alguna pregunta, cualquier inquietud en ese momento? Pueden hacerla. Any questions so far? Okay. So let's see. Here you're going to find in modules. En módulos, recordemos que encontramos toda la información necesaria para que ustedes puedan tener el material de estudio. Generalmente, pues, digamos que les sugiero entrar por esta pestaña. Van a encontrar en la guía didáctica Introduction and Socialization Forum. Entonces aquí está el foro de socialización e introducción. La idea es que ustedes puedan hacer una presentación breve de cada uno, right? According to your academic profile, your interests, hobbies, etc. So here we have the competencies of this course. We already saw them. The course plan, activities schedule. Acá van a encontrar el cronograma de actividades. Tenemos aquí las reglas de la etiqueta y APA. Y continuamos con el primer módulo, Basic English 2 Model Word. En esa parte van a encontrar un documento PDF de estudio con los contenidos, ejemplos, actividades de refuerzo que les darán mucha más información acerca de lo visto. Posteriormente, we have Grammar and Vocabulary 1. En esta parte van a encontrar las infografías, actividades de vocabulario, de práctica, como Food and Containers and Places, para que ustedes puedan ingresar allí y hacer uso de ellos. Later we have Gradable Activities, Delightful Recipes, the workshop. Okay. For this activity, the workshop, la idea es que ustedes
pueden hacer uso de todo el vocabulario relacionado a las cantidades, cuantificadores de los sustantivos contables e incontables y pues lo describan esto en el contexto apropiado dentro de cada una de las tareas que vamos a ver allí. And then we have locating places, worship. Okay, here is the second activity. There are four steps. Desarrollar la presente guía con todos los ejercicios, después de las respectivas explicaciones, ver las imágenes que se presentan allí con información de direcciones, preposiciones, ubicación de diferentes lugares en la ciudad, leer con detenimiento cada una de ellas y pues tomar nota del vocabulario. Entonces ya una vez ustedes ingresen a la actividad van a encontrar los diferentes puntos a desarrollar. Eso sería, digamos, hasta acá la explicación para este primer módulo. I really hope that you understand the different topics I already explained. Any question you have, just let me know. You can write an email for me through the platform, through Canvas. That is going to be the best way that I can give you like an easier and, and a quick answer for you. Have a great day today, and I hope you to see you later. Bye bye.